compartir pantalla para poder ir mirando desde ahí la propuesta que les tengo. Como no puedo invitarlos a hacer un viaje físicamente, un viaje experiencial, he querido hacerlo con imágenes. Llegué al mundo de la educación y del aprendizaje experiencial por el año, al final, hacia principios de los 80, básicamente desde la educación popular y la historia de Paulo Freire y todas estas propuestas alternativas de aprendizaje. Siempre me interesé por la pedagogía y me fascinó la forma de aprendizaje. Recibí muchísimos regalos desde el aprendizaje experiencial, recibí muchísimas posibilidades de aplicación hacia otros ámbitos de la vida desde ahí, y desde entonces creo que me quedé fascinado con el poder que tiene el aprender desde la experiencia y con entender que creo que los seres humanos tenemos una metacompetencia, que es la competencia del aprendizaje, y que el sacarle provecho desde la experiencia es la mejor opción posible para cada uno de nosotros. Y sobre todo cuando el mundo es un mundo vertiginosamente cambiante, cuando es un mundo alocadamente acelerado, y cuando definitivamente la manera de conectarnos con ese nuevo mundo es conectarnos desde el aprendizaje, desde la posibilidad de aprender. Y creo que ahí el aprendizaje experiencial y la metáfora como mecanismo de coaching y de aprendizaje experiencial cobran un vigor y una fuerza increíble, y le he podido vivir. Por lo tanto, quiero invitarles a este viaje y quiero mostrárselos de la manera en que mejor sea posible, a través de imágenes en las que ustedes puedan irme siguiendo. Quiero invitarlos por un momento a imaginar una primera conversación con un cliente, especialmente organizacional del mundo corporativo, que es en donde he estado, y un cliente que te empieza a hablar en metáforas y te empieza a contar cómo quiere ver a su equipo, y te dice: me gustaría ver a mi equipo como un solo equipo subido en una barca, remando para un solo lugar, y en tu interior empieza a ser ajá, y es donde empieza a surgir la metáfora. O cuando el cliente te dice: estoy viviendo un camino largo, un camino oscuro, es como que no veo luz, y en tu interior empieza a surgir la idea de ajá, por aquí es por donde puedo conectar con esa metáfora. O el cliente te dice: estos son tiempos revueltos, estos son tiempos de agitación, son como, no sé, como un río muy revuelto. O el cliente te dice: estamos en la escalera del éxito, queremos saber si estamos en la pared correcta con la escalera del éxito y estamos subiendo hacia el éxito. Siempre, una de las cosas que me he dado cuenta es que creo que los seres humanos tenemos la virtud de hablar en metáforas, y en el mundo corporativo donde he estado conectado casi siempre te están hablando en metáforas. Y lo que he aprendido a hacer es a escuchar esas metáforas, a conectarme con ellas, y en el momento en que me conecto, un poco a validarlas con el cliente, y desde validarlas con el cliente, empezar a co-crear con ese cliente la metáfora en la que quiere exponerse y en la que queremos vivir ese proceso de coaching. Y van desde metáforas muy diversas, como estamos viviendo una carrera de Fórmula 1 y queremos ser los ganadores en esa carrera de Fórmula 1, y creamos la carrera de Fórmula 1 con el cliente, y la creamos obviamente de una manera hermosa, artesanal, la creamos de una forma muy adecuada, muy hecha a la medida, muy artesanal, muy sin demasiados alardes de parafernalia, sino más bien con la posibilidad de usar recursos de lo más artesanales, de lo más simples, que puedan ayudar a conectar con esa metáfora del cliente. Y creamos metáforas de puentes en las que el cliente se siente atravesando puentes, en las que puede procesar su experiencia de estar viviendo una transición, de estar viviendo un puente, de estar yendo de un lado a otro. Creamos metáforas de viajes en la que el cliente describe fundamentalmente la posibilidad de atravesar juntos esos viajes, de hacer juntos el viaje, de orientarse a un solo destino, de navegar sincronizados. Creamos metáforas de construcción, de creación con legos, de la imaginación, del sueño, de la posibilidad que el cliente quiere. Creamos metáforas con bicicletas, en donde básicamente la idea es ir muchísimo más allá. Cuando el cliente te describe: estoy como una fábrica
que está desconectada o que está desatornillada, y usamos la metáfora de la bicicleta para poder construir con el cliente bicicletas y posteriormente poder empoderar gente, sobre todo niños o gente que lo necesita, y en donde el cliente además se adueña de ese proceso. Co-creamos con el cliente metáforas como, por ejemplo, un muro de escalada para atravesar una escalera. Utilizamos la magia y el poder del caballo, de la manada, como para conectarle al cliente con un mundo diferente, con un mundo de nobleza, con un mundo de lectura simple del presente y de lo que está pasando ahora. Co-creamos infinidad de metáforas validadas sin duda alguna con el cliente, pensando en ese valor agregado que el cliente busca. Y una vez que las hemos creado, la misión del coach es ser ese creador de experiencias, es transferir esa metáfora a una experiencia estructurada, evidentemente segura, una experiencia en donde el cliente pueda salir de su zona de confort, pueda salir de su zona de su trabajo habitual y pueda conectarse con una posibilidad de aprendizaje, puedan conectarse además con la posibilidad de disfrute, de vivir, puedan conectarse con la naturaleza, puedan conectarse con otras formas de aprendizaje que sin duda alguna son refrescantes y vienen diferentes para el cliente en ese momento. Una vez definida esa experiencia y una vez co-creada esa experiencia con el cliente, la idea del coach o el propósito del coach, el trabajo del coach, es acompañar al cliente en la vivencia de esa experiencia. Y el acompañamiento tiene que ver con vivir presencialmente con el cliente esa experiencia, tiene que ver con estar en confianza con el cliente, en conexión profunda con el cliente, tiene que ver con tener el oído afinado para poder devolverle al cliente también una mirada de lo que estamos viendo juntos o de lo que estamos viviendo juntos, tiene que ver con la posibilidad de entregarte en el presente a vivir junto con el cliente esa experiencia metafórica, a recrear esa metáfora ya como una experiencia muchísimo más desarrollada, muchísimo más estructurada, en la que el cliente contigo como acompañante puede vivir esa experiencia y puede vivirla de la manera más, con la disposición que el cliente elija vivirla. Y aquí hay un tema importante. Hay clientes que a veces sus limitaciones, sus propias creencias, sus propios preconceptos acerca de determinadas actividades no les permite vivirla. Y el tema es, tienes libertad para vivirla como tú quieras. Puedes retarte hasta donde quieras retarte. Este es un espacio tuyo, este es un espacio de creación del cliente. Este es un espacio de expansión. Este es un espacio de búsqueda y el cliente siempre, siempre va a estar en libertad de elegir hasta dónde quiere retarse, de elegir hasta qué lugar quiere llegar y de elegir adicionalmente hasta dónde quiere retar sus propios límites y sus propias posibilidades. El otro elemento central que gobierna este ejercicio es fundamentalmente el hecho de que no hay un juicio previo, no hay una verdad acabada previa, ni hay un concepto previo que queremos ilustrar. Hay una experiencia co-creada a partir de una metáfora. Esa experiencia es un espacio seguro, es un escenario en donde el cliente puede darse el permiso de vivir lo que quiere vivir. Es un escenario seguro no solamente en términos físicos, sino también en términos psicológicos, también en términos emocionales y también en términos de conexión y de relación con los demás. Y el cliente decide hasta dónde quiere retarse, hasta dónde quiere llegar y decide hasta dónde expandir sus límites. Y la otra regla central de esto es que fluye y funciona muy bien la ley de la cosecha en este ejercicio. Es decir, lo que quieres llevarte hay que ponerlo. Y hay que ponerlo como semilla, y como semilla con generosidad, con abundancia, y además con esperanza de que te va a dar más. Y en la medida en que lo pones, y en la medida en que das más y que das con generosidad aquello que quieres llevarte, en esa medida la cosecha también es abundante, y muy abundante para el cliente. Y la otra condición que pasa normalmente en este tipo de ejercicios es el de una conexión profunda, el estar presente en el aquí y en el ahora, el invitar al cliente a vivir en presencia, a estar completamente en tiempo presente en esta actividad. Y cuando eso es posible, cuando ese contrato opera, cuando ese contrato inicial se gesta y opera con el
evidentemente la experiencia es una experiencia que nos genera un aprendizaje muy profundo. Una vez que tenemos eso, básicamente lo más rico de todo esto, y creo que ahí con el regalo que recibimos del aprendizaje experiencial, del team building y de todas estas corrientes precedentes, creo que lo fundamental es el procesamiento de la experiencia desde la postura de coach. Y el procesamiento de esa experiencia tiene como 3 momentos. Primero, una mirada de qué fue lo que observamos como equipo, como individuos dentro de este ejercicio. Básicamente el what, concentrarnos en una descripción, en un relato, en una narrativa de lo que pudimos observar en esa experiencia, de lo que cada uno pudo mirar a su equipo en esa experiencia. Una mirada propia y una mirada al equipo, una mirada a los comportamientos, a las conductas, a las limitaciones, a las proposiciones, a las osadías, una mirada a su propio lenguaje, una mirada a lo que se dijo y no se dijo, una mirada 360 a todo lo que ocurrió durante la experiencia. Es una mirada hacia afuera, sin duda, al entorno, al equipo, a la conexión, a lo que se vio con el equipo, pero es una mirada hacia adentro y una mirada muy rica hacia adentro, en términos de poder manifestar lo que sentí como parte de esta experiencia, lo que viví, lo que produjo en mí, lo que me desafió, los miedos que me generaron, las posibilidades que descubrí en mí, todo aquello que pude ver reflejado dentro de mi propia experiencia. A partir de ese relato hay evidentemente una construcción colectiva de esa mirada, es como poner un espejo grande frente al equipo y en ese espejo grande poder mirar una multiplicidad de imágenes, es poder devolver el video y poderlo mirar nuevamente desde la narrativa, desde la palabra del cliente, es poderlo mirar desde distintas palabras, es poderlo mirar desde muy diversas descripciones y adicionalmente mirarlo con miradas nuevas y con miradas cargadas, sin duda alguna, de emocionalidad que tienen que ver con esta experiencia. Y es una mirada hacia adentro, es mirarse también en términos de poder describir lo que la experiencia me produjo, hasta dónde fui capaz de expandir mis propios límites, hasta dónde pude descubrir nuevas posibilidades, hasta dónde me conecté, hasta dónde tuve miedo. Es esa conexión con toda la posibilidad que te da la metáfora, con toda la grandeza que tiene la metáfora y que tiene la experiencia y de vivirla plenamente en este ejercicio. Una vez que tienes esa mirada completa, una vez que vives ese ejercicio del what desde adentro y desde afuera, la pregunta central es el so what. Y es ¿de qué me di cuenta? Es ¿con qué me quedo en este ejercicio? ¿Qué me contribuyó, qué me aportó esta metáfora en la vida real? ¿Cómo se conecta esto que acabo de vivir con lo que vivo cotidianamente o vivo desde el inconsciente? ¿Cómo esto que acabo de vivir fuera de zona de confort se conecta con aquello que vivo regularmente en organización? Y es ese momento de conciencia en el coaching, es ese momento de darse cuenta, es ese momento de hacer insight y es ese momento de conectar con el aprendizaje, con lo que recibí de esta experiencia, con lo nuevo. Y es ese momento de construir aprendizaje colectivo también. Es quizá el momento más rico respecto de poder hacer la diferencia entre lo que venía siendo mi práctica cotidiana dentro del equipo y lo que constituye en este momento un aprendizaje, un insight respecto de esas nuevas posibilidades como equipo. Es ver la grandeza del equipo, es ver las posibilidades, es ver eso que no se había visto quizá antes. Y la siguiente etapa es el now what, que es el edificar, el construir, el diseñar acciones que te permitan un ejercicio transformacional, que te permitan hacer la diferencia, que permitan construir un equipo distinto del que llegó, que permitan obviamente aterrizar y llevar y poner pie a tierra de todo aquello que vivimos en experiencia. Y la disciplina en esto por parte del coach es fundamental. Las cosas que he ido aprendiendo en este ejercicio es que en la descripción del what necesitas tener una humildad enorme para escuchar todas las interpretaciones posibles y todas las miradas y para incorporarlas sin juicio. Es un reto muy grande al juicio y es un reto permanente al juicio. Cuando escuchas las descripciones desde adentro y cuando escuchas esos permisos que la gente se da, cuando escuchas esas posibilidades que la gente reta para sí mismos,
también es un momento enorme, es un momento de muchísima conexión y de muchísima gratitud además con lo que vives. Y el otro momento, el momento del diseño del nuevo equipo, de la organización, el momento del cambio, es quizá ese momento de exigencia para el coach en términos de poder contribuir con otras miradas, en términos desde la intuición de acompañar al equipo. Es un ejercicio de acompañamiento en todo, en el reto absoluto. Es un ejercicio de si el equipo va a vivir un ejercicio de rafting, si va a vivir un viaje en rafting, es subirte en el bote con el equipo, vivir la experiencia con el equipo, pero en el momento del procesamiento es procesarla desde el equipo, no procesarla desde tu propia experiencia, sino procesarla desde la lectura del equipo, desde la lectura de las personas que interactúan en ese equipo, y procesarla sin ningún juicio previo, procesarla sin ningún preconcepto respecto de qué es lo que esperas que pase en ese equipo, sino entender que en ese equipo pasa únicamente lo que tenía que pasar desde la intención de sus miembros y que en ese equipo pasa y que en ese equipo está sucediendo aquello que realmente el equipo está provocando para sí mismo. Y que el coach necesita ser, yo diría casi que sacrosantamente respetuoso de esa realidad y al mismo tiempo ser un retador de esos límites, ser un, ex, ser un expansor de esa mirada cuando simplemente puedes aportar desde una pregunta o desde una mirada tuya distinta de aquello que probablemente puede engrandecer, puede enriquecer y puede conectar a ese equipo con otra realidad. Este circuito es un circuito en espiral, del what al so what y al now what. Sin duda alguna es un circuito en espiral, porque es un circuito de engrandecimiento recurrente. El ir adentro y el ir afuera es también un ejercicio 360, es un ejercicio doble. Permanentemente el equipo está yendo afuera y adentro. Y el coach necesita la sensibilidad para poder descubrir en qué momento está pasando eso y cómo conectas con ese ejercicio y cómo acompañas ese ejercicio desde la pregunta, desde el silencio. A veces el silencio aquí es un recurso poderosísimo porque el equipo tiene tanta visión compartida, el equipo tiene tantas miradas que mostrar, el equipo tiene tantas imágenes que poner por delante, y ese es el poder de la metáfora. El equipo tiene tantas visiones que compartirlo, que probablemente el acompañamiento desde el silencio es un acompañamiento delicioso, es un acompañamiento de fluidez, es un acompañamiento de humildad. La otra cosa importante aquí con el coach es esa capacidad de escuchar muchísimo más allá de la palabra y poder sentir y conectar con emocionalidad, poder sentir y conectar con ese espíritu expandido de cada uno de los participantes, de los clientes, poder conectar con esas posibilidades nuevas que van descubriendo los clientes, poder conectar con esas miradas también críticas, también demandantes, y poder conectar, por otro lado, con el aprendizaje intuitivo, que es lo que brota normalmente de la experiencia. Y poder tener la paciencia para que surja lo que el equipo tiene que dotarse, aun cuando las expectativas iniciales en la negociación con el cliente no estén pasando de entrada, el tener la paciencia para que eso surja. Este creo que es el momento más de valor agregado que he sentido que como coach puedes aportar a un equipo en estas condiciones. Este es el momento donde eres demandado a no ser un protagonista, pero ser un compañero y un compañero que desde el silencio, desde la pregunta, desde la mirada intuitiva que tuviste del equipo puedas aportar un escenario que realmente sea un escenario de transformación para el equipo. No sé si hay preguntas ahí, Leo, si quisiéramos parar por un momento e ir conversando más bien sobre esto antes que sea un monólogo. Leo. Hola. Sí, aló. Aló, ahora sí. Sí. Ah, perdón, que se me cortó un ratito El audio. Te decía, Leo, si eventualmente hay preguntas hasta aquí. En este momento no hay preguntas, pero todo el mundo está interesado. Estamos verificando la señal de algunos
asistentes, pero todo muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, si hay preguntas, Leo, interrúmpeme y quiero que esto sea conversacional. Segurísimo. Muchísimas gracias. ¿Y para qué sirve todo esto? Es decir, ¿cómo la experiencia realmente contribuye, aporta desde lo que ha sido mi conexión y desde lo que ha sido mi práctica con equipos? Creo que esta es la oportunidad o este ejercicio de coaching experiencial, este ejercicio de coaching desde la metáfora, creo que es una tremenda oportunidad para gestar confianza en los equipos y gestar confianza desde la transparencia, gestar confianza desde la vulnerabilidad, gestar confianza desde ese espacio de gratitud en el equipo, gestar confianza desde ese espacio de expresión plena, confianza desde ese espacio de poder decir, me equivoqué, lo siento, es posible que aquí tenga limitaciones. Confianza desde el miedo, desde poderte mostrar vulnerable, desde poder mostrar los miedos, desde poder honrar esos miedos, desde poder hacerte cargo no solo de los miedos, sino también de las posibilidades. Es el espacio para que el equipo pueda evidenciar sus conflictos, y de hecho aparecen y surgen. Es el espacio para que el equipo pueda ventilarlos y pueda ventilarlos como una realidad natural y como una realidad sin filtros, en donde realmente el conflicto aparece como un recurso indispensable para el crecimiento del equipo, aparece como un recurso de aprendizaje, aparece como un recurso de renovación y de transformación, aparece como un elemento de retar las creencias y los lugares comunes que el equipo ha ido construyendo. Aparece como un espacio para generar compromiso, para evidenciar el compromiso, para expandir el compromiso, no solamente con los objetivos grandes de la organización, del equipo, sino también con esos acuerdos fundamentales para seguir siendo un equipo y para mantenerse como un equipo. Aparece esa posibilidad de transformación de compromisos actuales por compromisos en devenir, por otras posibilidades de compromiso. Y aparece un elemento fundamental, aparece el empoderamiento, el accountability, el hacerse cargo, el hacerse responsable de lo que está pasando por el equipo. Y el hacerse responsable no solo de mi parcela o mi pedazo o mi espacio de poder o mi espacio de decisión, sino hacerme responsable del impacto que esas decisiones tienen en la totalidad del equipo y de hacerme responsable, por otro lado, de la posibilidad de que con mis decisiones probablemente esté afectando al equipo en su avance, en su desarrollo, o hacerme responsable también de la grandeza y el crecimiento de ese equipo. Y en ese espacio de confianza y de conexión con la vulnerabilidad, ese ejercicio de empoderamiento, ese ejercicio de hacerse cargo, surge casi que de manera natural. Y finalmente es una conexión con los resultados del equipo, con los goles del equipo, con lo que tiene que pasar en ese equipo y con las responsabilidades grandes de ese equipo en la organización. El chart que estoy utilizando básicamente es un chart que viene de una organización que es de Five Behaviors of a Cohesive Team. La uso, evidentemente, con permiso de ellos, somos representantes de ellos para el mundo hispano, y contar que efectivamente estos espacios de confianza, estos espacios de conflicto, estos espacios de generación de compromiso más allá de las metas individuales, estos espacios de accountability y de empoderamiento y estos espacios de sinergia para la producción de resultados más allá de los resultados actuales del equipo, son posibles no solamente con la metáfora experiencial. Aquí entra, sin duda alguna, en el procesamiento, también un acompañamiento y otro tipo de herramientas que facilitan al equipo el poder construir estos escenarios. Esto no pasa, evidentemente, en una sesión única. Sería ilusorio pensar que esto sucede en una sola sesión o en un solo viaje con el equipo. Esto sucede como un proceso y creo que eso es lo fundamental de destacar. Y como un proceso interconectado, un proceso interdependiente. Los conflictos se resuelven y se manejan de manera creativa y de manera proactiva en una cultura de confianza, en la gestación de una cultura de confianza. Y las culturas de confianza no surgen de manera mágica ni surgen con una salida al aire libre, sino que son un proceso que normalmente tiene que irse conectando
entre lo que pasa en la metáfora y lo que va pasando en la experiencia cotidiana del equipo. La resolución del conflicto en un espacio creativo es posible en ese ambiente de confianza. El compromiso no es posible si no han sido resueltos esos conflictos fundamentales del equipo. Y no es posible si el equipo está desenfocado de esos conflictos fundamentales. Y el compromiso no es posible tampoco fuera de ese espacio de confianza, autoconfianza primero y de confianza colectiva en el equipo. El empoderamiento solo es posible en la medida en que los objetivos del equipo son transparentes, son claros para todos, en la medida en que los conflictos verdaderos son los que se están ventilando y en la medida en que la confianza es posible dentro del equipo como cultura y no como un evento. Leo, ¿va bien todo? Sí, sí, todo perfecto. Hasta ahora no hay preguntas. Y por otro lado, el tema de los resultados son la consecuencia de estos 4 pilares centrales. Y eso, que es un marco teórico que evidentemente está detrás del acompañamiento a los equipos y que es aquello que permite estructurarnos como coaches para poder mirar aquello que está pasando en la experiencia del equipo, es también una posibilidad para retar al equipo hacia una cultura de confianza y hacia una cultura de alto desempeño, hacia una cultura de empoderamiento, hacia una cultura de responsabilidad autoasumida. Los equipos normalmente en laboratorio, que es lo que se convierte esta experiencia en laboratorios naturales, hacen lo que normalmente vienen haciendo. Y este es el espacio en que ese laboratorio natural hace posible retar al equipo, hace posible expandir al equipo en esa búsqueda y en esa conexión y en esa lectura de lo que le está pasando como equipo. Típicamente la lectura suele ser al revés, en términos de leer los resultados a partir de las metas que el equipo se puso también en la metáfora y leer los porqués de esos resultados, leer los factores que posibilitan o limitan esos resultados y a partir de ahí gestar aprendizaje. Eso fundamentalmente como el contenido que subyace en una actividad de estas y eso como entender que básicamente los equipos cuando van en coaching a una metáfora experiencial, a una experiencia construida a partir de la metáfora o de sus líderes o de los integrantes del equipo, evidentemente van buscando algo más y van buscando transformación y van buscando gestar sostenibilidad en los equipos y van buscando que algo pase con los equipos y creo que es responsabilidad nuestra el ir ese espacio más allá. Hay como 3 generaciones en este ejercicio del uso de la metáfora y el aprendizaje experiencial. Yo creo que la primera es una generación, digamos, de nivel 1, en el que normalmente lo que se hace o lo que se hacía, no sé si se lo sigue haciendo, pero es probar a través de un ejercicio experiencial o de una vivencia de este tipo, probar un concepto, probar una propuesta, probar una hipótesis que normalmente la tiene verticalmente un facilitador o un capacitador. Y esa es una etapa válida sin duda, respetable sin duda alguna, pero creo que importantísimo el ir mucho más allá de probar el juicio o el juicio previo que traigo como facilitador o como generador de aprendizaje en este espacio y realmente pasar a una etapa siguiente. Creo que ha habido una etapa siguiente en donde normalmente se ha abusado mucho de esto y ahí puedo entender también algunos prejuicios en algunas organizaciones, en algunos clientes, en algunos colegas, respecto fundamentalmente de abusar del team building como ese espacio mágico, ese espacio de panacea en donde se pueden resolver todos los problemas del equipo y donde normalmente con una intervención de un día o de un par de actividades pasan, en teoría, cosas que suponen transformación del equipo. Esa, sin duda alguna, no me la creo, no creo que es una posibilidad y creo que no es una opción como para agregar valor a los equipos. Sí hay una tercera, que es básicamente esta, en la que insisto en el procesamiento de la experiencia desde la postura del coach, desde la postura del coaching en términos fundamentalmente de un acompañamiento, en términos de manejar el acuerdo del equipo como su propia agenda en este ejercicio, en términos de conectarlo con unas experiencias de equipo
y conectarlos con unas posibilidades distintas de equipo y aterrizar además ese ejercicio con un ejercicio de un plan de acción que el equipo tiene y un plan de transformación que el equipo lleva para hacer posible que esto pase. Y lo otro, el mirar esto como un proceso, el mirarlo recurrentemente como algo que no ocurre en un evento, sino que ocurre como un proceso recurrente y ocurre como un proceso interconectado entre un elemento y otro y que hace posible que esto pase y que hace posible que el equipo se transforme desde la vivencia en el laboratorio. El hacerlo en laboratorio supone un ejercicio que le corresponde al equipo y que lo guía el coach, un ejercicio de transferencia muy fuerte. ¿Cómo vamos a hacer el now what después del aprendizaje y después de la mirada que tuvimos como equipo? ¿Cómo va a pasar ese now what en términos de objetivos, en términos de acciones, en términos de indicadores distintos que el equipo va a hacer, en términos del diseño de esas acciones, en términos de responsabilidades concretas de los integrantes del equipo para que pasen cosas distintas con el equipo en el futuro, para que el equipo sea un equipo en devenir y no un equipo estático. La otra cosa que he aprendido en este ejercicio es que normalmente los equipos se reinventan todo el tiempo. Y en ese reinventarse todo el tiempo, aquello que fue posible ayer en una metáfora, el día de mañana es completamente distinto, no solo con ese equipo, sino con todos los equipos. No todas las metáforas funcionan para todos los equipos. Y no todos los equipos aprenden de la misma manera con la metáfora. Hay espacios emocionales increíblemente profundos en procesos de aprendizaje a través de metáforas. Hay espacios increíblemente creativos de construcción de los equipos en su momento. Hay espacios, por otro lado, de impacto, de silencio, de fuerza emocional muy altos también con equipos. Y creo que lo humildemente rico en esto es poder conectar con ese momento que el equipo vive y poder conectar sin expectativas y poder conectar en tiempo presente y poder conectar como un facilitador que fluye como fluye la actividad y como fluye luego el equipo y poder conectar con esa posibilidad de devolver la imagen que el equipo produjo, incluso físicamente, es decir, la posibilidad de poder volver a mirar el video que el equipo produjo, la posibilidad de quedarse con la simbología que el equipo produjo. He tenido equipos que adoptaron alguna de las metáforas, alguna de las simbologías, y se quedan con ellas como símbolo del equipo para el largo plazo, y volvemos a conectar recurrentemente en los módulos subsiguientes, en los procesos de acompañamiento subsiguientes en ese ejercicio transformacional del equipo. Invitarlos, aquellos que manejan metáforas experienciales, aquellos que están conectados con el mundo del aprendizaje experiencial, invitarlos sí a distinguir, a hacer esas distinciones importantes respecto de como esas 3 generaciones del aprendizaje experiencial. A pasar y a ir mucho más allá del aprendizaje por diversión, que normalmente es una generación 1, en donde normalmente hay mucho espacio para la diversión y la actividad y la adrenalina, y reconociendo que es extraordinariamente rico, el objetivo es lo que viene después. Para que sea coaching y no sea solamente un viaje de diversión. A pasar de esa segunda etapa o de esa segunda generación en la que normalmente el facilitador prueba una hipótesis, prueba un concepto con una actividad que pretende ilustrar lo que presentó o dijo en PowerPoint y que lo vamos a probar en terreno, es muy distinto. No es un laboratorio para probar una hipótesis del facilitador. Es un espacio creado desde la metáfora que el cliente declaró y co-creado con el cliente, una experiencia estructurada, co-creada con el cliente para posibilitar aprendizaje del cliente en equipo, para posibilitar un aprendizaje desde la experiencia, un aprendizaje que sea sostenible, un aprendizaje que sea duradero y un aprendizaje que además tenga la virtud de transformar a las personas. Y el otro elemento central, me parece, es mantenerse en el espíritu del coach, en términos de aquí no pontificamos, aquí no declaramos lo que tiene que pasar en el equipo, aquí acompañamos al equipo desde la presencia en actividad, acompañamos al equipo desde la pregunta potente, acompañamos al equipo desde la mirada intuitiva de otras visiones
que seguramente se pudieron apreciar y lo acompañamos sin apegos en términos de poder entregar aquello que vimos, entregar aquello que pudimos observar durante la experiencia y permitir que el equipo lo procese, permitir que el equipo lo interprete y permitir que el equipo haga sus propios aprendizajes a partir de ahí. Creo que son fundamentales esas distinciones y creo que es crucial conectar el rol de coach mucho más allá de un rol de profesor, de educador, de facilitador o de consultor, y definitivamente aquí es esencial mantenerse en el rol de coach, porque si hay la tentación de pontificar en algún momento, y de hecho creo que necesitamos tener conectado el radar que nos permita mirar exactamente esa distinción para podernos mantener en el rol y para poder acompañar desde el rol. Eduardo, hay Dale. justamente una pregunta que podría estar alineada con lo que nos acabas de comentar, que nos dicen, desde la presencia de coach, ¿cómo abrir posibilidades con los tomadores de decisión para que el laboratorio de coaching no sea un evento y sea un proceso de cambio sostenido? Como les decía, la invitación era aquí a un viaje. Me habría encantado invitarlos a un viaje verdadero, pero lo estoy haciendo más desde las imágenes. ¿Y cómo hacer que este sea un proceso sostenido? Evidentemente pasa por muchos factores. Pasa primero por la propia cultura de la organización. Tengo clientes mucho más sensibles a este tema, clientes que han podido probar el valor del coaching, por ejemplo, clientes que han podido acercar el valor del coaching hacia sus propias organizaciones y que lo ven como un proceso. La segunda creo que es una responsabilidad personal del coach al momento de la contratación y la declaración. Es decir, hay que tener clara la propuesta de valor de este método, de esta propuesta de coaching que puede a ratos ser encantadora y a ratos puede llegar a ser tentadora también en términos de desviarse de una propuesta de coaching. De entrada, es declarar esa propuesta de valor de manera precisa, declarar la propuesta de valor como un proceso de largo plazo, declarar la propuesta de valor, por otro lado, en adquisiciones modulares si fuera del caso. He tenido clientes que por presupuesto o por creencia o porque quieren probar, la idea es, oye, ¿y por qué no vamos modularmente? ¿Por qué no probamos con un primer módulo a ver cómo nos va y luego avanzamos? Y es factible. En general, les digo, uno de los elementos que me ha pasado a lo largo de este caminar y de este viaje es que normalmente no tengo muchísimos clientes. No tengo clientes por cientos. Tengo pocos clientes que creo que son más bien cuentas claves que son conscientes del carácter de proceso que tiene esta transformación, que han podido saborearlo y que una vez que lo han podido saborear, han ido más bien profundizando esa relación de coaching en otras unidades de negocio suyas, en otros espacios suyos, con otros grupos naturales suyos. Hemos partido normalmente con una unidad piloto y, voy a poner un ejemplo como Nestlé, en donde arrancamos en el año 2009 con una unidad piloto, y a partir de ahí les puedo decir que he logrado ingresar en 14 unidades de negocio, haciendo procesos profundos de acompañamiento a través de esto. Entonces, el segundo elemento es mantenerte en la propuesta de valor y no sobredimensionar la propuesta de valor. Y un elemento central ahí, con el que competimos, y debo declararlo, son normalmente las convenciones experienciales. No falta el cliente que te dice, necesito hacer esto para 100 personas, y la tentación es hagámoslo en un solo evento. La idea es que cuando lo haces desde la mirada del coach, desde una propuesta de coaching, esto no es masivo, y esto normalmente es para grupos naturales y normalmente es para equipos que necesitan procesos de transformación sostenida y normalmente es para equipos que realmente están apuntándole casi siempre. Una de las palabras asociadas a procesos de transformación es el de equipos de alto desempeño. Y creo que es bueno conectar con esa intención del cliente en equipos de alto desempeño. Y la otra cosa importante es medir el antes y el después. Este ejercicio, lo he ido aprendiendo, tiene una mirada de diagnóstico primero con el mismo cliente respecto de poder hacer una medición previa de la percepción del equipo en esos factores que hacen la diferencia o que hacen un equipo de alto desempeño.
el poder compartir ese diagnóstico con el cliente, el poder abrir ese diagnóstico en una primera sesión y el poder a partir de ahí co-crear un plan y un plan en el que realmente el cliente sea corresponsable y sea el dueño de su ejecución. Y luego tener un después también, cerrar ciclos, cerrar módulos, cerrar espacios y tener un después con una siguiente mirada de autopercepción del equipo y de percepción de indicadores claves de desempeño del equipo que pueden mostrar valor. Sobre todo en el mundo corporativo, y yo creo que en todo lugar, el cliente tiene el derecho y la necesidad de que le mostremos que hay valor detrás de lo que hacemos. Y el valor en el mundo de los negocios y en las organizaciones sostenibles va por dos lados. Por un lado, resultados duros del equipo, visibles, y de otro lado también, y ese resultado duro tiene que ver con resultados económicos, sin duda, con resultados comerciales, y por otro lado, resultados blandos, que es cómo esa cultura de confianza realmente está siendo más sencillo, más fácil el funcionamiento como equipo y está produciendo un equipo más sostenible en el largo plazo para que se produzcan esos resultados. Insisto mucho en lo de la promesa de valor y el tercer elemento que creo que ayuda mucho a que esto sea un proceso sostenible es efectivamente el que como coach puedas tener la claridad a la hora de gestar el contrato, a la hora de ofrecer tus servicios y a la hora de conectar con el cliente final y con el cliente que realmente está sintiendo esta necesidad. Es sintonizar con la necesidad y el dolor del cliente y sintonizar con esa expectativa de valor que tiene el cliente y convertir esa necesidad, ese dolor y esa expectativa de valor, convertirlo realmente en una propuesta experiencial que le permita recrear en laboratorio lo que le está pasando. No hay fórmulas mágicas, evidentemente. Hay que educar a los clientes y en eso estamos. Hay que educar a la comunidad que nos rodea respecto del valor del coaching y respecto de que el coaching es proceso y no es evento. Y creo que ese es nuestro gran reto como iniciadores de esta profesión, pero creo que esos elementos que he descrito ayudan a hacerlo y ayudan a manejarlo mejor. No sé si respondí. Ahí nos dirá José Miguel, si es que Perfecto. la pregunta, que sí dice muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si es que hay alguna otra pregunta, aprovechando esta pregunta también de José Miguel, alguien que tenga alguna inquietud a partir de lo que Eduardo nos ha podido transmitir. Yo tengo una pregunta, Eduardo, si me permites. Con mucho gusto. Una cosa es la educación experiencial, ¿no es cierto? Que es justamente que ofrece esta posibilidad de hacer una metáfora. Y la otra es el coaching, ¿no? Entiendo que hay generaciones de modelos de educación experiencial, pero quería saber si es que en en esta tercera evolución del modelo, ya se incorpora como parte del modelo el enfoque de coaching en el acompañamiento de equipos, o es que tú aplicas esta herramienta para acompañar a equipos en su proceso de coaching? No siempre lo vas a encontrar. Y eso creo que es bueno el que desde una lectura de cliente y de una lectura también de coach, saber que no siempre se encuentra esta fusión entre el coaching y el aprendizaje desde la experiencia en la cotidianidad. Creo, y personalmente lo declaro, para mí ha sido un descubrir todo el tiempo, desde que llegué al coaching en el año, por el año 2008, 2009, y que venía normalmente trabajando en aprendizaje experiencial, ha sido una migración muy importante. Ha sido, y esa migración tiene que ver, más que con el proceso en sí, tiene que ver con el coach, tiene que ver con quién es el recurso para facilitar este tipo de actividades. Y esa migración es fundamentalmente con el hecho de poder manejar la presencia como una presencia de acompañamiento. Es un ejercicio como el agudizar la escucha mucho más allá del juicio previo que puedas traer.
Es un ejercicio como el empoderarte de la pregunta, como el mecanismo a través del cual puedes gestar este ejercicio de aprendizaje. Y es un proceso transformacional grande en términos de alejarte cada vez más del protagonismo que en determinado momento puede tener una propuesta de aprendizaje experiencial y tomar el rol de coach y realmente hacer coaching a la experiencia, al ejercicio vivido, a la propuesta de valor que surge de ese ejercicio, a la mirada de todos los participantes, a la co-creación de una mirada colectiva como equipo de su realidad, a la búsqueda de posibilidades y hacerlo desde el espíritu de coach. Yo creo que las actividades pueden no ser distintas. Hay generaciones, sin duda alguna, hay actividades mucho más de diversión que de aprendizaje. Creo que sin duda alguna hay que estar en un mood de aprendizaje. Hay actividades y metáforas que tienen que ver mucho más con aventura real que con aventura simulada. Me gusta mucho más la naturaleza por la conexión que puede tener con el aprendizaje y por la posibilidad de co-crear la metáfora con el cliente. Y la otra cosa importantísima es cómo participa el cliente de todo este proceso. Participa en la co-creación de la metáfora de entrada, como equipo. Participa, por otro lado, en el procesamiento de la experiencia desde una óptica de coach y participa, de otro lado, desde el diseño de la posibilidad nueva, diferente, también desde una óptica y desde el acompañamiento de un coach. Entonces, decirte que esta no creo que sea una tendencia así totalmente consolidada de tercera generación, es decir, mira, el aprendizaje experiencial hoy en día es coaching experiencial. Creo que es insurgente todavía esa posibilidad y por eso la traigo aquí, para invitar a todos aquellos que se atrevan, que se animen, que le vean potencial y que puedan usarlo, a invitarles a mirar en la metáfora y en el diseño de experiencias, la posibilidad de acompañar desde el coaching a una diversidad, no solo de equipos, sino también de personas en determinado momento. Por ahí leo. Muchísimas gracias. No sé, ya empezaron a brotar preguntas. No sé si quieres avanzar con tu presentación o si vamos acogiendo las inquietudes. Acojamos las inquietudes y nada más quisiera que me digas hasta qué hora tengo para no aburrirlos y cansarlos con más de mi monólogo. En principio, el tiempo que nos habíamos previsto es hasta de 1 hora. ¿Ya? Entonces tenemos aproximadamente unos 10 minutos para poder Perfecto. avanzar. Entonces hay una pregunta desde México que dice, cuando el equipo se vuelca en críticas a la empresa de todo lo que falta, ¿cómo haces cuando empieza a brotar estos ataques hacia la organización? ¿Cómo parar esto? ¿Cómo gestionar esto? Personalmente, ahí he tenido un par de cosas que me han pasado y normalmente el líder natural del equipo, los líderes naturales del equipo, seguramente desde una experiencia pasada o desde algunos paradigmas y creencias pasados, tienden a decirme, mira, yo en este equipo me voy a mantener un poco al margen, voy a observar, voy a escuchar. Y la invitación es, no te mantengas al margen de nada. Escucha todo lo que tengas que escuchar, participa de todo lo que tengas que participar, métete a fondo y llega hasta donde quieras llegar en experiencia. Toma el desafío que quieras tomar, porque también hay un reto por opción en el desafío. El único tema es también escucha todo lo que tengas que escuchar. Cuando las críticas surgen dentro de un equipo hacia la empresa y normalmente el líder es el representante de esa empresa, creo que es un espacio maravilloso para enfocarlo desde la óptica de un conflicto. Y ahí hay un acuerdo previo que evidentemente hay que, en la parte del diseño del acuerdo de coaching con el equipo, en ese acuerdo previo es básicamente el hecho de mantenernos en una descripción de realidades, en una descripción de hechos y no en juicios individuales, personales respecto de la empresa o de sus personajes. El hecho es de honrar a los ausentes en el sentido de hablamos de lo que pasa en el equipo aquí y ahora y de los ausentes hablamos cuando tengamos que hablar con ellos. Y la otra cosa importante como parte de ese acuerdo es que todo lo que tengamos que decir lo vamos a decir con accountability, lo vamos a decir con responsabilidad y
casi todos o todos en el proceso tenemos, incluido el coach, la posibilidad de invitar a honrar ese acuerdo cuando sentimos que el acuerdo de coaching no está pasando. Sí pasan en determinado momento y creo que es bueno abrirlo como coach también, el hecho de cuál es el conflicto que subyace en esas críticas, cuáles son las grandes preocupaciones o los grandes desafíos que están siendo presentados a través de esas críticas. Y la otra cosa importante es, como parte de ese acuerdo de coaching, invitar a los participantes y mantenerse en ese mood, invitar a los participantes a hablar de manera empoderada, es decir, hablar desde mí y hablar desde lo que a mí me pasó y desde lo que viví, y creo que esa es la magia de la metáfora, que cuando te mete en la metáfora, cuando vives la metáfora, la mayor necesidad es hablar desde ti, desde lo que pasó, desde la intuición, desde la emoción, que hablar desde el juicio externo que pudiera estarte asaltando en determinado momento. Sin duda es un desafío y creo que el coaching el método del coaching te ayuda muchísimo a mantenerte en ese mood, mucho más de procesar los conflictos verdaderos de manera abierta y de tener esa sensibilidad como equipo para entender que son válidas esas preocupaciones y para honrar el acuerdo en términos de mostrar esas preocupaciones con empoderamiento. Muchísimas gracias, Eduardo. Te cuento que hay personas que están tomando esta herramienta que estás mostrando y el enfoque que le estás dando desde el coaching. Y quisiera aprovechar para resaltar a varios elementos que has topado durante tu presentación y que hablan justamente de los elementos éticos y de competencias de un coach profesional, ¿no? El cuidado que has tenido en presentar la información y reconocer las fuentes, el hecho de el cuidado que has tenido en mostrar cómo tú te relacionas con tus clientes y cómo hacer que el proceso sea de ellos antes que ofrecer un espacio de guía, de consultoría. Y la misma manera como has venido facilitando el proceso, que si bien nos has compartido tu mirada sobre esta herramienta, pero a la vez has estado muy abierto a la escucha, ¿no? Entonces te agradezco mucho eso y quería resaltarlo. Y hay personas que dicen, bueno, mira, ¿cómo se hace esto, no? A la final del día, esto de la metodología experiencial, y vemos fotos y vemos montones de recursos, cómo se articulan estas metáforas materialmente, ¿no? Los equipos, cómo se asocian los costos. Básicamente hay personas que quieren ponerse a hacerlo. Creo que la motivación que has generado es enorme, ¿no? Excelente. Sin duda, tras de esto o sea, no puede ser que me compro unas cuerdas en una ferretería y me compro por ahí un par de grapas para poder trabajar. Hay todo un equipamiento detrás. Pero creo que lo más rico que hay detrás es la imaginación. Cuando lo escuchas al cliente metaforizar, cuando habla el cliente de lo que le está pasando y lo que quiere que le pase, y cuando empiezas a hacer esa conexión con la metáfora y empiezas a imaginarte la metáfora, también te estás imaginando los recursos. Y aquí un cuidado y una precaución muy grande. El trabajar con aprendizaje experiencial para coaching y el trabajar con metáforas de carácter experiencial puede ser extraordinariamente gratificante, pero también puede ser de riesgo. Es decir, si te metes a un río de clase 3, 4 y metes a un equipo en ese río, hay que hacerlo con profesionales y hay que hacerlo con profesionales certificados. Hay que hacerlo con una profunda responsabilidad por la vida de ese equipo, por la seguridad de ese equipo, por la integridad de ese equipo, y hay que hacerlo con una convicción ética enorme de que también estás aprendiendo esos espacios. Si vas a irte montaña arriba con un equipo, evidentemente tienes que tener la certeza de que la experiencia que estás generando tiene un nivel de riesgo importante y el equipo tiene que tener conciencia de ese nivel de riesgo, pero tú tienes una manera de atenuar ese riesgo y la manera de hacerlo es con equipos profesionales y dotarte de equipos y herramientas profesionales y certificadas, dotarte de equipos y herramientas, por otro lado, que faciliten la experiencia y no la compliquen, y dotarte de otro lado también de la gente apropiada. Es decir, aquí hay detrás de esto procesos de certificación
de colaboradores, de gente, de cofacilitadores, de gente que te va a acompañar en el proceso y gente que puede darte la garantía de que efectivamente va a pasar lo que tiene que pasar en el equipo, pero no van a pasar cosas inesperadas con el equipo en términos de seguridad. La seguridad, el cuidar al equipo, es un tema de responsabilidad ética enorme, es un tema de integridad. Y el otro elemento central a la hora de cuidar la experiencia es también tener la sensibilidad de descubrir cuándo el equipo requiere de esta propuesta y no verlo siempre como una panacea. Hay equipos que evidentemente no quieren esto y quieren otro acompañamiento de coaching y es absolutamente bienvenido. Y ese ejercicio es un ejercicio de creación, de co-creación, donde el equipo sepa. Sobre todo, hay compañías multinacionales altamente sensibles con temas de seguridad y exposición a seguridad. Creo que es importantísimo abrir eso y creo que es clave saber que esto evidentemente requiere de una inversión previa como organización, como coaches, y requiere de una inversión en mantenimiento de esos equipos, cascos, arneses, mosquetones, requiere de rodearte de aliados estratégicos que hacen cosas muy bien hechas, como gente que hace rafting, gente que hace kayaking, gente que hace montañismo. Requiere evidentemente apalancarte en esa experiencia deliciosa y aprender todos los días. Y requiere arriesgarte y requiere también que tú tomes la opción de hacerlo y de vivir la experiencia junto con tu gente, aunque no la estés procesando para ti, pero vivirla junto con el cliente y realmente de saborear. La experiencia más rica que tuve es cuando un cliente me invitó recientemente a vivir una semana en Galápagos, buscando un espíritu de conexión de ese equipo directivo con la naturaleza y con ese espacio mucho más de sostenibilidad que te puede transmitir las Galápagos, y fue una experiencia increíblemente rica de aprendizaje. Entonces, creo que el otro equipamiento central es la humildad para aprender con el equipo todos los días, en todo minuto, y saber que el foco en la seguridad, en el cuidado del equipo y en la búsqueda de la excelencia con ese equipo no puede perderse jamás. Perdón. Hola. ¿Sí? ¿Todo bien? Perdí el micrófono. Muchísimas gracias por tu respuesta. Finalmente, y quizás para ir cerrando, hay quienes consultan por bibliografía. ¿Qué es lo qué nos recomiendas de leer para quienes queremos profundizar más en esta metodología o esta herramienta de la metáfora experiencial? Yo voy en este momento no tengo una propuesta bibliográfica, pero asumo el compromiso de poner a disposición alguna bibliografía. No quiero hacer recomendaciones por cumplir simplemente, sabiendo que con la bibliografía hay que ser muy cuidadosos porque sobre todo en toda la corriente del aprendizaje experiencial, especialmente norteamericano, viene mucho de un aprendizaje nivel 1 bastante básico en términos de vivir la experiencia, de saborear la experiencia, de disfrutar la experiencia y casi que de volvernos unos gitanos del outdoors para poder saborear la experiencia, pero poco procesamiento. Quiero enfocarme mucho en la idea de usar el coaching y de usar las competencias del coaching para generar procesamiento de la experiencia con una sobredosis de valor agregado para el cliente. Y ahí me comprometo a generar ese espacio de bibliografía para recomendarlo. Muchísimas Quería gracias. decir, finalmente, para cerrar, que sigo enamorado de la metáfora, que me sigue gustando. Y muchas veces en ese espacio de crecer, de aprender, de buscar otros regalos, de encontrar otros espacios de aprendizaje, también me he ido buscando otras cosas, pero no sé, desemboco normalmente en la metáfora y en la experiencia como ese espacio de mayor gratificación y de mayor valor en el aprendizaje y de mayor sostenibilidad en el aprendizaje. Creo que el poder de la metáfora radica en que es un espejo gigante, es un espejo de 360 grados, un espejo que te muestra el afuera y el adentro y te lo muestra en una síntesis maravillosa. Creo que el poder de la metáfora está en que te permite aprender de la experiencia en lugar de lanzar un prototipo de equipo que lo vas a probar durante un año y medio, etcétera. Hay una síntesis maravillosa
en una actividad, en una experiencia que te permite ver al equipo completo. La metáfora activa la intuición, saca lo más profundo que tienes respecto de tu mirada y tu lectura de la realidad externa y de tu propia realidad y de tu propia posibilidad. Y creo que eso es lo que la vuelve mágica, la vuelve atractiva. La metáfora es mágica por la emocionalidad que desata, saca todas las emociones, las pone de manifiesto, las pone por delante y es un aprendizaje integral, es un aprendizaje que conecta desde lo emocional lo que viene para adelante como el diseño del equipo, la organización que quieres. La metáfora es la mejor síntesis que puedes encontrar a la hora de leer y leerte como equipo desde la perspectiva del cliente y desde la mirada del cliente. La metáfora es imaginación, la metáfora no tiene racionalidad, no tiene lógica. Puedes conectar lo inimaginable, puedes conectar las cosas más eh, inconectables que pueden haber y lo conectas con naturalidad y lo conectas sin vergüenza y lo conectas sin miedo. Y la metáfora, por otro lado, es 360. Me parece que esa redondez que tiene la metáfora, esa posibilidad de conexión con la totalidad es lo que la hace maravillosamente rica para gestar aprendizaje y sobre todo también para aprender. Desde la metáfora también podemos aprender como coaches de una manera maravillosa a conectar mejor, a gestar confianza y a usar la intuición con nuestros clientes. Es una invitación a saborearla cuando puedan, que vale la pena, que creo que es una propuesta que nos puede dejar un delicioso sabor luego de vivirla y además nos da vida, porque cuando te enamoras de la metáfora y te enamoras de la experiencia y te enamoras de la vida fuera, es maravilloso el poder todas las semanas estar con un equipo fuera y saber que te están pagando por eso y que te diviertes con eso y que adicionalmente los equipos tienen la posibilidad de agradecerte también sosteniblemente y desde la gratitud te alimentas como coach. Creo que ese es el mensaje central que quería ponerles por delante, invitarlos a vivir esa posibilidad de la metáfora como un espejo grande, como un espejo 360 de la realidad de sus clientes y de sus equipos. Buenísimo, Eduardo. Muchísimas gracias. Te agradezco enormemente por ser parte de esta gran e importante celebración de la Semana Internacional del Coaching. Como habíamos dicho, se celebra alrededor de todo el mundo con distintos ponentes, miembros de nuestra comunidad, que tenemos el propósito de dar a conocer el coaching, el alcance, el impacto que tiene y por lo tanto lo importante que es para nosotros la protección de esta disciplina, así como su desarrollo. Entonces, te agradecemos muchísimo. También agradecer a todos por su presencia. Invitarles a que se sumen, igual quedan algunas actividades pendientes de estos webinars regionales, por favor, en los Facebooks de sus respectivos capítulos o busquen un capítulo en su país en donde ustedes puedan conectarse con las actividades restantes y, bueno, bienvenidos todos a seguir aprendiendo y conociendo más del coaching y de la ICF. Así que con esto cerramos este espacio y nuevamente muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a todos. Infinitas gracias a todos. Me sentí muy conectado con sus preguntas y su presencia en este compartir. Que la disfruten. Todos también se van muy agradecidos, Eduardo. Así muchísimas gracias. Nos vamos todos felices. Muchas gracias. Tengan un buen... Una linda tarde a todos. Chao, chao. Chao.